voy a aplastar el botón, Lali. ¿Ya la apagó? Buenos días. Estamos en línea, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Hemos tenido unos pequeños contratiempos con nuestra red. Pues no tenemos aquí en Sonora todavía fibra óptica, pero gracias a Dios estamos transmitiendo desde Empalme, Sonora, hoy día domingo 18 de abril, y con gozo y regocijo de compartir esta palabra con ustedes, que le puse por nombre Atalayas alertas que velan por la unidad. Atalaya es alguien que está vigilante todo el tiempo. La única diferencia de un atalaya al otro es que unos atalayas los escogen los hombres y otros atalayas, que son los importantes, son los que escoge Dios. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre un atalaya y otro atalaya. Vamos a orar para entrar en la presencia de Dios y así continuamos con nuestra predicación. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias porque un día más nos permites servirte. Ponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, todo dispuesto a que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere y haga lo hermoso que Él sabe hacer en nosotros y a través de nosotros. Prepara tu corazón, hermano, hermana, porque Dios te va a hablar y es algo edificante cuando Dios nos habla. En el nombre de Jesucristo le damos todo derecho legal al Espíritu Santo y en las manos de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos. Amén. En el mundo espiritual en el cual vivimos hoy, las Sagradas Escrituras nos muestran de que estamos viviendo en un mundo bastante difícil de llevar. Las familias viven de una manera muy distinta a como la vivimos quizás nosotros. Una manera, la violencia se ha hecho a tal grado de que el amor de muchos se ha enfriado y vemos mucha frialdad en el pueblo de Dios. Todas las Sagradas Escrituras, ninguna de ellas fue escrita para el mundo. Todo fue escrito para el pueblo de Dios. Entonces todo va a depender mucho de que podamos entender y comprender con qué visión estamos viendo las cosas, porque muchas veces nosotros tenemos el entendimiento de acuerdo a la visión de un hombre o de una mujer, pero cuando tenemos la visión de Dios, entonces tenemos una perspectiva mucho mejor de las cosas que quizás estamos atorados en alguna situación en nuestra vida. Dice en Efesios, en el lenguaje actual, Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por esta razón es que hay tanta necesidad de atalayas llamados por Dios, porque alguien está imponiendo su poder en el mundo actual, dice la palabra en el versículo 6:12 de Efesios. Y entonces contra esos espíritus es que nosotros estamos luchando. Si un atalaya no tiene una visión de Dios, ese atalaya ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor de una familia, alrededor de una persona, de una mujer, de un hombre, un niño, de un joven, de una joven. Ni siquiera se puede dar cuenta, porque el propósito de un buen atalaya es darse cuenta y penetrar con una visión incluso en las tinieblas del pecado donde Satanás se mueve. Esa es la visión, ese es el atalaya que las iglesias locales tanto necesitan. No una atalaya que con su presentimiento y sentimiento, es que yo creo, yo siento, es que Dios me dijo, cosas así que el hombre inventa, o quizás las siente, pero no tiene el suficiente discernimiento para saber si fue de parte de Dios o si no lo fue. Entonces el atalaya llamado por Dios es el que tiene una visión muy especial de parte de Dios para prevenir a su pueblo. Una gran necesidad de atalayas. Por ejemplo, ¿habrá necesidad de una atalaya en cada hogar? Por supuesto que sí.
Y muchas veces el varón es llamado para que sea el atalaya, pero muchas veces el atalaya se la pasa dormido. Y es por eso que se levanta una mujer como atalaya en medio de ese hogar para velar por los suyos. Y es obligación de ella, no lo es, pero sin embargo, ella tiene que tomar ese puesto porque el varón se la pasa dormido y le gusta dormir. Y de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar, la palabra nos va a hablar y nos va a decir para que nosotros podamos activarnos. Muchos peligros hay en los hogares, sí, muchos peligros. Cuando no hay una atalaya en el hogar, ¿y cómo podemos saber que Dios te llamó como atalaya? Yo quisiera que te preguntaras, ¿eres papá? Y si me contestas que sí, entonces sí, Dios te llamó como atalaya. Tú eres el atalaya. Lo que pasa es de que tu mujer ha tomado el puesto de atalaya porque tú te la pasas dormido. Es por esa razón de que Jehová Dios, pero a ti te dio el puesto de atalaya para que veles por los tuyos. Que tú estés siempre velando por la situación espiritual de cada miembro de tu familia. Por cada situación que está pasando en lo económico, en cualquier problema, en cualquier situación. Tú eres el atalaya, te lo tienes que creer. Porque si eres papá y eres esposo, entonces tú eres el atalaya. ¿Y por qué muchas mujeres lo toman? Porque así es. El pueblo de Dios se la pasa dormido. Si dice la palabra de Dios que somos como las bisagras, nomás nos rodamos de un lado para el otro lado. Y entonces esa es la situación del pueblo de Dios y la situación de muchas familias. Dicen Proverbios 18, versículo 10 en el lenguaje actual: Dios es como una torre, hacia Él corren los buenos para ponerse a salvo. Entonces un buen atalaya debe de correr siempre a la presencia de Dios, a esa altura de la torre fuerte que es Jehová, Dios de los ejércitos, para poder tomar esa perspectiva y esa visión desde arriba. En cambio, la visión de un atalaya que mira desde abajo, situado en la tierra, es una perspectiva donde solo mira paredes como las que nos rodean. ¿Por qué? Porque está abajo. Su visión solamente va a ver paredes. Pero esas paredes, esas mismas paredes, mirándolas desde arriba, son más que líneas, como las líneas que se ven en el piso, esos cuadros que se miran en el piso, cubriendo ese piso, ese mosaico. Así se miran las paredes que te obstaculizan ver más allá del problema. Pero cuando tú tienes una visión de Dios, ningún problema puede ser permanente, porque tú miras exactamente de dónde salir y cómo salir de ese laberinto que Dios quiere que tú salgas, no que te quedes ahí en ese laberinto. Es que yo siento que por aquí es que yo presiento que por acá es que no es de presentimiento ni de sentimiento, es de visión. La visión de Dios como un buen atalaya, es decir, dame esa perspicacia. Perspicacia significa de que hay detalles en la vida que son imperceptibles, que no se pueden ver tan fácilmente, pero que ahí están ocasionando un problema. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que subir a la torre de la presencia de Jehová Dios para poder ver con esa visión desde lo alto y mi problema pueda yo salir de ese laberinto. Dice en Ezequiel 33, versículo 1 al 9, Dios también me dijo, Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a los israelitas. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta pero no le hace caso, los enemigos lo matan. Esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega a matar a alguien, esa persona morirá por causa del pecado. Pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes y sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa del pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte.
por si lo contrario, si advirtieres que debe de cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. Cuando vemos aquí en Ezequiel que cuando el hombre dice en el versículo, al final del versículo 2, el agente elige y lo pone como vigilante. Muchas veces el varón en el hogar dice, ¿sabes qué? Mejor tú encárgate de la oración, encárgate. El hombre está eligiendo a otro hombre, pero Dios eligió al varón. En cada varón, en cada hogar, Dios lo eligió porque le ha dado un callado de autoridad, de velar por su familia. Pero el hombre le ha pasado, pero eso no puede tener un dominio porque esa decisión entre acuerdos de hombre y mujer, solamente la mujer va a poder ver esas paredes que van a formar un laberinto. Porque al que le da la visión es a quien Dios llamó. ¿A quién llamó? Al varón, al hombre. Porque dice en el versículo, dice, yo te he elegido como vigilante oficial. Nunca Dios va a llamar a la mujer como un vigilante oficial. Sin embargo, la mujer ha tomado ese puesto de vigilante porque el varón se la pasa dormido. Entonces Dios se manifestará en esa mujer que toma la responsabilidad de ser vigilante por su familia. Sí, pero no lo va a hacer bien. Dios lo va a respaldar y va a haber muchas cosas y muchos problemas en la familia, en sus hijos va a haber muchos problemas, siempre va a haber problemas, porque la mujer solamente Dios le ha dado de vigilar algunas otras situaciones, pero el callado de ser vigilante por su familia se la dio a Dios. Dice, yo te he elegido como vigilante oficial. Ante los israelitas, si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado, ahí es. Cuando el padre ve de que un hijo se está portando mal, que no entiende, que no hace caso, al varón le dio la autoridad para corrección, no para destrucción, sino para corrección. Tenemos que entender que la vara que dice Proverbios hace sabio al joven. Entonces nosotros vemos de que sí, la vara, y hasta agarran un bat quizás, o un tubo, no sé, cualquier cosa, lo quieren destruir, quizás golpes, patadas, no lo sé. La corrección es de diferente manera. La vara de corrección se aplica con sabiduría de Dios, no se aplica como un salvaje, se aplica con sabiduría de Dios, con un sentido de corrección. Pero en cambio, cuando no tenemos la sabiduría de Dios y no tenemos esa conexión de Dios, estamos solamente en nuestras fuerzas. Sin Dios nadie va a poder hacer nada. Sin Dios el ser humano no puede obtener sabiduría más que la sabiduría de hombres. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de hombre? Bueno, la sabiduría de Dios que viene de lo alto te da una perspectiva de salida de cualquier problema. Y la sabiduría de los hombres es solamente animal, terrenal y diabólica. Es por eso que se manifiesta siempre un padre golpeando salvajemente a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría de hombre. La sabiduría de hombres es terrenal, animal y diabólica. Escrito está. En cambio, cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, entonces yo voy a entender de que Dios me va a guiar cómo corregir a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo soy el oficial elegido por Dios de vigilar mi familia. Y lo voy a hacer de la manera como Dios me indique. Y voy a ir a las Sagradas Escrituras y decir, yo quiero que tú me enseñes cómo corregir a mi familia, a mis hijos. Yo quiero que tú comiences a corregirme a mí mismo. Entonces, cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, todo va a comenzar a engranar, a circular como Dios quiere. ¿Dios tiene planes para la familia? Sí, Dios tiene planes para cada familia. Y Dios quiere que nosotros entendamos de que sin Dios el ser humano no va a servir para nada nunca, nunca. Yo te pediré cuentas, dice Dios. Claro, Dios le va a pedir cuentas al vigilante que tomó esa posición. Por ejemplo, la mamá va a tomar la responsabilidad del papá. Sí, ahora Dios le va a tomar cuentas a la mujer y le va a decir, ok, tú tomaste el puesto de tu esposo, pero aquellas equivocaciones ahora yo te voy a tomar cuentas a ti. Al esposo, por supuesto que él no se va a escapar, pero a la mujer que tomó ese puesto, por eso tenemos que hacerlo bien.
No podemos entre los esposos estarnos echando la culpa, no, es que tú, que yo, no podemos. Los que están ahí en medio se llaman hijos, y los hijos son los que van a, o creas un ser humano que va a ser un buen ser humano o un mal ser humano. Eso el tiempo lo va a decir dependiendo qué es lo que usaste tú para educar a tus hijos. Si usaste tu propio intelecto, cómo crees que tú son las cosas, fallaste. Eso no es así. Eso te voy a decir que siempre que hacemos eso, empleamos sabiduría de hombres y te lo repito nuevamente, es terrenal, animal y diabólica. Así estás educando a tus hijos. Cuando tú usas tu intelecto o lo que tú crees que está bien. Es que yo creo, muchos fíjense lo que dicen. Dicen, yo a mis hijos no les pego porque a mí nunca me pegaron. Y yo no voy a educar a mis hijos pegándole. Dios te está diciendo, aplica la vara de corrección. El que no corrige a sus hijos con vara, no los ama. Así dice Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos aplicar? Con sabiduría. Con sabiduría. Tenemos que saber aplicar. Llega el niño o niña a decir, pégame lo que tú quieras. Sí, lo llega a decir. ¿Por qué? Porque perdiste lo más valioso, que es el respeto de tus hijos. Porque ahí no existe la autoridad de Dios. No existe. ¿Y cómo podemos tomar la autoridad de Dios? Por supuesto que sí. Sí se puede. Porque Dios no ha venido y no envió a su Hijo Jesucristo para la gente salva. Envió a su Hijo Jesucristo para a los enfermos, a los que necesitamos ayuda, a los que caminamos mal, a los que hemos tomado malas decisiones, a todos aquellos que hemos tomado la vida como nosotros creíamos que deberíamos vivirla. Para eso envió a Jesucristo. Dice en Isaías 60 de que Él vino a libertar a aquellos que estábamos cautivos. Y es por eso que nosotros tenemos que entender de que todos los que vivimos o vivíamos en cautividad, Jesucristo nos libertó. Y te puede libertar a ti también. Y puede libertar a tus hijos, y puede libertar a tu esposo, y puede libertar a todos los que necesitemos libertad. La diferencia de una atalaya que ha sido llamada por hombre, el primero solo puede ver el problema que está afuera, y el atalaya llamado por Dios ve el problema, de que el problema no está afuera, el problema está adentro. Eso es lo que vemos los atalayas que hemos sido llamados por Dios. Los atalayas que han sido llamados por hombre, solamente es que afuera, es que allá afuera y afuera. Sí, allá afuera hay peligros, pero el peligro más grande está adentro. Y no dentro, entre paredes, es dentro de tu corazón. Ahí es donde Dios pone énfasis de que el problema de la humanidad no está afuera, saliendo de tu casa, ni siquiera dentro en los espacios entre paredes. Los problemas están en cada corazón del ser humano. Y eso es lo que el buen atalaya, llamado por Dios, advierte. Dice en Marcos 7:20 al 23 en el lenguaje actual. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, como robar o matar a otros o ser infieles en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente cómo hacerse rica o hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar, maldecir a otros o en ser necia y orgullosa. El problema no está afuera, el problema está en el corazón. Yo no sé si ese varón sea un varón que engaña, que hace maldades, que dice maldicencias a otros, que es necio, orgulloso. Ese es el problema no está afuera, el problema está en el corazón de ese varón. Es por eso que ese varón, en lugar de ser una atalaya, es el principal enemigo y destructor de su propia familia. Y es por eso que el atalaya no, dicen por aquí en Sonora, no tiene pelos en la lengua para decir verdades. Y esta es una verdad. La verdad es que el problema no está en el vecindario, el problema no está entre paredes, el problema está en el corazón del varón, que se la pasa dormido.
Trabaja, sí, pero su principal situación es ser un atalaya en su casa, en su hogar, en sus hijos. Esa es la principal razón de ser un hombre, no de proveer. Ese de proveer, no te escudes, varón, en eso. Tienes que proveer porque Dios te hizo que tú proveyeras para los tuyos. Y no te escudes, es que vengo muy cansado. ¿Y tú crees que tu esposa no se cansa de batallar a tus hijos? ¿Tú crees que tu esposa no se cansa de estar haciendo las cosas mientras tú estás solo trabajando? Ella está haciendo una multitud de cosas. ¿Y tú estás diciendo de que vienes cansado? ¿Cansada tu esposa que todavía te tiene que tolerar a ti? Porque tú eres una persona que necesitas mucho de Dios, varón. Necesitas entender muchas cosas, de que el principal razón de ser un hombre varón es ser atalaya, porque es el atalaya oficial llamado por Dios para vigilar por los suyos. Dice en Mateo 15, versículo 18 al 20, pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, o en cómo robar, o en cómo insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Cualquiera puede poner una alabanza, cualquiera puede decir, oh, yo amo a Dios, cualquiera puede decir tipo de cosas así, pero a Dios no le agrada que tipo de personas así le alaben. A Dios no le agrada. Y podemos ver muchas congregaciones que tienen orquestas, cantantes extraordinarios, pero a Dios no le agrada. A Dios no le agrada cuando ese tipo de atalayas que no enseñan en las congregaciones la verdad, que no enseñan y que no exhortan al pueblo, que solamente están advirtiendo, oh hermanos, vamos a orar porque en Haití hubo un terremoto, oh porque allá en Japón hubo un tsunami, oh vamos a orar, sí, vamos a orar por todos esos. Pero no te olvides de que el problema no es el tsunami, el problema no es el terremoto, el problema no es la pandemia del COVID, el problema es el corazón del ser humano que está extraviado de Dios. Ese es el problema. Y si una atalaya no puede ver esa situación, es porque padece de miopía. La miopía es porque no puedes ver de lejos, te tienes que acercar las cosas así, de esa manera. Es esa miopía espiritual que un pastor no puede ver las cosas de lejos y tener un discernimiento cuando el enemigo viene de lejos, solamente cuando ya está encima, cuando ya no puedes hacer nada. Es cuando dices, es que aquí ya tenemos un problema. Sí, pero tú debiste haberlo visto mucho antes. Miopía espiritual. Miopía espiritual. Pero todo eso es porque no tenemos a esa torre fuerte que es el nombre de Jehová Dios para poder subir a su presencia y poder ver mucho antes de que el enemigo se acercara. Tú ya mirabas cuál fue el problema de que te podía atacar y estar prevenido. A todos aquellos que tenemos un buen atalaya, no tememos por el día y el regreso de Jesucristo, porque tenemos un buen vigilante que nos tiene al día, nos tiene alimentados, nos tiene con un sustento espiritual. Sabemos que el día de Jesucristo vuelva, cuando Él vuelva, estamos preparados, no hay problema. No nos sorprenderá a nosotros. Vendrá como un ladrón, sí, bienvenido seas, Señor Jesucristo, nuevamente. Pero a los atalayas que no tienen la visión de Jehová Dios, están temerosos. No saben que si hoy murieran, ¿en dónde, cuándo van a despertar? Si en la presencia de Dios o en un infierno. No lo pueden asegurar, porque defienden solo su religión, defienden solo a su pastor, defienden solo su iglesia, defienden solo lo que creen, pero que no es sustentable en las Sagradas Escrituras. Solamente caminan en pura religiosidad. Todo hombre o mujer que hayan sido llamados por Dios tienen que tener una visión muy lejos de bastante
con mucha anterioridad. Es como si tuvieran unos binoculares de poder ver. Los ojos que nosotros tenemos no podemos distinguir a una distancia de 1 kilómetro, pero con una visión, con unos binoculares, podrás distinguir mucho más lejos que eso. Y esa es la visión que Dios te ofrece y nos ofrece a todos los atalayas. ¿A poco a un varón, vamos a pensar, un hombre que no ha tenido ni siquiera primaria, que no sabe leer ni escribir, punto, que no sabe leer y escribir, ¿podrá ese hombre tener la perspicacia de Jehová Dios para poder velar por los suyos? Absolutamente sí, absolutamente sí. Aquí no hay pretexto de que yo no estudié, aquí no hay pretexto de que no estoy preparado, aquí solamente estoy hablando de tener esa oportunidad de ir a la presencia de Jehová Dios para que te dé esa visión para los tuyos, de ser un buen atalaya. No se trata de un universitario. Dios no llamó a través de Jesucristo a sus apóstoles siendo preparados, los llamó como pescadores. Gente indocta que no tenía educación, y los mismos letrados que eran los escribas, los que eran doctores en la ley, se maravillaban. ¿Cómo pueden saber ellos tantas cosas si no tienen educación? Y sabían mucho más que ellos. Dice en Ezequiel 3:17, y lo voy a leer en la Reina Valera: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y eso es lo que hace el atalaya llamado por Dios. Oímos de la boca de Dios para poder advertir al pueblo de Dios. ¿De dónde crees que salió esta palabra? De la boca de Jehová Dios, para advertirte de que el problema no está en tu vecindario, el problema no está ni siquiera entre tus paredes, el problema está en el corazón de tu esposo, el corazón de la esposa. Ahí está el problema. El problema no es tus hijos, tu problema eres tú como atalaya, es el varón, es el principalmente, y es la esposa la que no ha sabido tomar bien el callado de autoridad. Es por eso que tienes hijos salvajes. Es por eso de que no puede tener ningún atalaya el valor de poder guiar. ¿Por qué? Porque no tiene la guía principal, que es Dios. Dios es la guía. Dios es el único que puede guiar a una familia en el buen caminar de hacer buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos cristianos, una buena madre, un buen padre en el futuro, un buen adorador de Dios, porque Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, y de esos adoradores Dios está buscando, y a ti, atalaya, te está diciendo: tú tienes que formar principalmente en tu corazón esa adoración en tuyo para que puedas compartir de ser un buen adorador. Yo te digo, hermano, hermana, en Cristo Jesús, si tú quieres ser un buen atalaya, escucha más alabanzas, no te duermas tanto, glorifica a Dios lo más que puedas, haz de tu vida una vida espiritual, haz que todos los días entrenes tu alma y tu corazón a vivir una vida espiritual. Oye mucha alabanza espiritual que te lleve por el camino de la adoración a Dios, para que busques más de Dios. Los atalayas que velamos durante la reconstrucción de la iglesia gloriosa de Jesucristo somos personas que de verdad estamos batallando. ¿Por qué estamos batallando? Porque ya existen muchas denominaciones, existen muchas religiones, existe mucho divisionalismo dentro de la creencia de una misma palabra. Se ha subdividido en muchísimas partes y se han dividido los seres humanos en religiones. Dice en Deuteronomio, fíjense cómo hoy en este tiempo, en el 2021, ya en abril, terminando casi abril, nosotros estamos como en ese tiempo cuando Nehemías fue enviado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén. Así estamos viviendo hoy. Yo estoy seguro de quién me llamó a mí. Y a mí, de verdad, no puse a un pueblo para que me eligiera.
ni anduve haciendo méritos para que el mundo me eligiera. A mí me eligió Dios. A mí me eligió Dios y Él es el que me dio y me sigue dando su revelación para que yo te la predique, así como dice Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya. Y como Él me ha puesto, pues yo dependo de que lo que Él me ha llamado a hacer y decir. Todo lo que yo digo, todo lo que yo enseño, todo lo que yo sé, lo sé porque Dios, el que me llamó, me lo dice y eso es lo que yo obedezco y enseño. Dice en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, en lenguaje actual, ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Y podríamos decir, ¿a poco de Empalme Sonora podrá salir algo bueno de ahí? Pues yo no me considero bueno, pero Dios me eligió y yo soy de Empalme Sonora. Y predicamos a las naciones, predicamos al mundo entero. Nuestras predicaciones ahí están, ahí en el internet, en diferentes redes sociales, siempre ahí están. Y tienen un sentido siempre de edificación, exhortación y consolación de parte de Dios. También dice la palabra de Dios en Nehemías. Fíjese cómo se asemeja en ese tiempo de reconstrucción a la reconstrucción a la iglesia que estamos reconstruyendo. ¿A poco estamos reconstruyendo una iglesia? Sí, la estamos reconstruyendo en medio de toda esa destrucción que hubo o que existe entre tantas denominaciones y tantas religiones. Ahora Dios nos ha llamado a reconstruir su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Personas, no edificios, personas. Nosotros ganamos almas para Cristo, no para una iglesia local. Ganamos almas para Cristo porque las piedras vivas son las que formamos los muros donde la presencia de Dios habitará para siempre. Esa es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Dice Nehemías capítulo 4, versículos 19 al 23. Pues yo les había dicho a los jefes, asistentes y a todos los demás. Está hablando de todos aquellos que dirigen una congregación. El trabajo es demasiado y falta mucho por reconstruir. Además, estamos repartidos por el muro lejos uno de otro. Así están, quizás estamos esparcidos lejos uno de otro los que tenemos el llamado de la sana doctrina de Cristo para reconstruir la iglesia gloriosa de Jesucristo. Pero dice en el versículo 20, por eso, si nos atacan oirán sonar la trompeta. Si así sucede, corran a ayudarnos. Nuestro Dios luchará por nosotros. Dios siempre va a luchar por nosotros. Dios siempre va a estar en cualquier situación que nosotros tengamos. Por eso es tan importante contar con buenos atalayas y saber de que la atalaya que tú tienes en tu congregación no fue votado. O sea, yo voto por fulano, yo voto y en la mayoría de votos ganó que el pastor sea pastor. Entonces no fue así. Que el atalaya donde tú te congregas lo haya elegido por Dios, haya sido elegido por Dios, que tenga un llamado verdadero, porque de eso depende mi vida, va a depender la vida de mi familia. Por eso es que es tan importante juzgar, como dice en 1 de Juan 4:1, que veamos si los espíritus vienen de Dios. Porque muchos falsos profetas se han salido por el mundo. Eso es lo que dice en 1 de Juan 4:1. Y dice, continúo leyendo en el versículo 21, dice, desde que salía el sol hasta que se aparecían las estrellas, la mitad de la gente reparaba el muro y los demás mantenían las lanzas en sus manos. Nosotros mantenemos una espada en las manos, siempre en la lucha que estamos viviendo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así como aquí dice que tenían las espadas en sus manos. Dice el versículo 23, por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, los quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en la mano. Nuestra vestidura es Jesucristo y no nos las quitamos
ni para dormir. Siempre actuamos de acuerdo a quien nosotros estamos reflejando, que es Jesucristo. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo tiene que reflejar esa luz. Y esa luz se refleja. ¿Por qué? Porque esa luz es Jesucristo. Él es luz. Nuestra colaboración en la obra de Jesucristo es la reedificar el reino de Dios, su iglesia gloriosa. Dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 al versículo 6, acercanos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Él, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como piedras vivas somos esas paredes donde entre todos hacemos una edificación para que la presencia de Jehová Dios habite en medio de nosotros. Y ese es el edificio que Dios quiere que reedifiquemos. ¿Y cómo vamos a reedificar? Bueno, las piedras vivas tienen que tener la misma enseñanza, un mismo sentir, un mismo pensar y caminar en un mismo sentido. ¿Cómo podrían caminar, por ejemplo, un bautista y un pentecostés igual? No pueden. De ninguna manera un testigo de Jehová con un mormón tampoco pueden. Tienen que tener la unidad de una misma enseñanza. Por eso Dios no le dio la enseñanza mormona, la testigo de Jehová, la bautista, la pentecostés, sabatista. No le dio eso, le dio solamente a Jesús que enseñara la sana doctrina de Cristo. Y dijo Jesús, esa enseñanza no es mía, es la del Padre. Él me la dio para que se las enseñara. Esa es la reedificación de la iglesia gloriosa, la que nos va a unir en un solo pueblo. Porque Dios no va a enviar nuevamente a Jesucristo por iglesias, va a venir por su iglesia, la iglesia gloriosa de Jesucristo. Y eso nos debe de preocupar muchísimo para saber si yo estoy o no en la iglesia gloriosa de Jesucristo. Preocúpate, investiga en la palabra. ¿Dónde dice de que tú puedes sustentar? Si es un testigo de Jehová, ¿dónde dice que Jesús enseñó esa enseñanza? Si eres lo que sea, ve donde dice que tú tienes el respaldo de que tú tengas esa enseñanza. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No encontrarás tal respaldo. Por lo tanto, si no tienes un respaldo, ¿por qué te aferras? ¿Por qué te aferras? ¿Se aferran? ¿Sabes por qué? Porque muchos creen de que han obtenido la salvación, sí, gracias a Dios, pero no puede permanecer en una gente que ha vuelto a practicar el pecado. No la puede conservar. La perdió. ¿Puedes perder tus regalos? Muchas veces se pueden perder. Muchas veces. Porque somos descuidados. ¿Por qué puedes perder un regalo? Primero por descuidados, por negligente, porque no te costó nada. Y así tan fácil, como no te cuesta nada, así de fácil pierdes regalos, porque no te han costado nada. En cambio, cuando nosotros cuidamos la salvación como el regalo precioso, porque el que pagó el precio no lo pagó con dinero, ni con el tesoro del mundo, lo pagó con su vida y con su sangre. El que te duele ese sacrificio, lo que le dolió a un ladrón, y la diferencia de otro es que a uno le dolió lo que Jesús estaba pasando y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al otro, en lugar de hacer eso que le compungió al otro ladrón, de verdad al otro hasta se burlaba. Y eso es lo que muchos hacen con el sacrificio de Jesucristo. Isaías 26, 20 y 21, lo voy a leer en Dios habla hoy. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra no ocultará más sus víctimas, sino que dejará ver a los crímenes cometidos en ella. En un tiempo, Dios nos dio esta profecía y la dijimos antes de que llegara esta pandemia del coronavirus. Estábamos nosotros en Lerma cuando Dios nos dio esta profecía. Dijo Dios a través de mi vida, va a venir un tiempo donde vamos a tener que quedarnos en casa. Va a venir un tiempo donde va Dios a darme una señal de cómo vamos a llevar el evangelismo. En este momento no lo sé, así fue como lo dije.
Antes de llegar el coronavirus, ya habíamos leído Isaías 26, 20 y 21. Entonces nos quedamos así, solo esperemos. Cuando llegó, pues no nos sorprendió. Sabíamos muy bien de lo que Dios nos había advertido desde muy lejos. Y cuando llegó, nosotros ya estábamos advertidos. No fue sorpresa. Sin embargo, aquellos atalayas que los ha elegido o han votado por él para que sean pastores o atalayas espirituales, que yo tengo el ministerio de velar en oración por el pueblo, sí, pero te eligió un ser humano. Votaron por ti, no te eligió Dios. Si te hubiera elegido Dios, sabrías de que la palabra dice, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, habrías hecho caso. Sin embargo, hay muchos atalayas que dicen, vamos a congregarnos, vamos a seguir congregando. Atalayas que lo han votado, solamente les interesa su sentir, su pensar y lo que ellos creen. No les importa lo que Dios dice. Dios dice que nos va a decir cuando nos congreguemos, yo confío en Dios que sí. Pero Dios todavía no nos ha dicho de que lo hagamos. Sin embargo, pregúntate, ¿hay personas que se congregan ahí donde tú estás? Por supuesto que hay muchas personas que lo están haciendo. ¿Por qué lo están haciendo? Porque su atalaya tiene la ceguera humana, es miope, no puede ver a distancia, solamente ve lo que su corazón dicta. Y yo pienso, eso es la visión de miopía. Si subieran a la presencia de Dios, dijeran lo que está escrito, entra en tu casa, cierra las puertas tras de ti y escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. ¿Cuándo va a pasar? Cuando Dios me diga a mí, yo te voy a decir. Dios dice que ya estamos en paz, que podemos hacer. Pero Dios dice un poco de tiempo. Entonces, como para Dios son 1000 años, no podemos saber a qué tiempo, espacio, tierra se está refiriendo un poco de tiempo. Entonces no podemos saber más que esperar. Cuando Dios nos hable como atalayas, Él nos va a decir, ya lo pueden hacer. Entonces anunciaremos esto. Mientras Dios no lo haya anunciado nuevamente, seguiremos en casa, cerrando las puertas detrás de nosotros y congregándonos por este medio. Así lo seguiremos haciendo porque es un mandato de Dios. Y seguimos esperando las buenas noticias de Dios cuando Él decida que nosotros congregamos físicamente. Dice en Isaías 21:6, en el lenguaje actual, Dios le dijo a Isaías, envía a un hombre a vigilar el horizonte, que te haga saber todo lo que vea. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos vigilantes para ver el horizonte, para que cuando Dios diga, ya se pueden congregar, entonces lo hagamos. Pero mientras el vigilante está ahí, esperando la señal de parte de Dios, cuando Dios diga, ya lo pueden hacer, entonces dice en Isaías, que haga saber todo lo que vea. Pero yo, por más que le hago así, yo todavía no distingo que Dios me diga a mí, ya no pueden congregarse físicamente. Todavía Dios estoy en lo que dice Isaías 26:20. Dice, entren en sus casas y cierran las puertas detrás de ustedes. Ahí estamos, obedeciendo a Dios. El gobierno aparte dice, y Segov, donde estamos inscritos, las iglesias, deberíamos hacer caso que el gobierno no ha dado permiso a ninguna iglesia, cristiana o no cristiana, le han dado permiso para abrir sus puertas. No han dado ese permiso. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque la visión es miopía, por esa razón. El pastor ese es un miope espiritual, no tiene visión de Dios. Ese pastor se congrega y hace que todos se congreguen porque su miopía espiritual es algo trágico, algo que determina la desviación de todo un pueblo por un camino de error y un camino de muerte. Porque no hay más que dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Solamente hay dos. Tú decides. Si tú te estás congregando en eso, yo te aseguro que estás caminando en un camino de muerte, estás en desobediencia de Dios. Es que yo creo, sí, yo sé que tú crees en Dios. Es que yo oro, yo sé que tú oras. Es que yo tengo Biblia, yo canto, yo soy levita, sí, yo sé, tú haces todas esas cosas. A Dios no le agrada que lo hagas. Dice la palabra de Dios, a Dios, ese tipo de personas, no le agrada a Dios que lo alaben.
A Dios no le agrada, porque son adoradores, sí son adoradores, pero a Dios no le está agradando, porque tú estás en desobediencia. Por eso, a Dios, cuando tú lo alabas, cuando tú tocas, cuando tú cantas, no le agrada a Dios, porque para empezar, estás en desobediencia. A Dios no le está agradando tu adoración. Dice en Mateo 21, 33 al 40, en el lenguaje actual, escuchen esto y otro ejemplo. El dueño del terreno sembró una viña. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a hablar de la atalaya principal. El atalaya que de todos los tiempos nos ha puesto un ejemplo, estoy hablando de Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, esta viña de la que te voy a leer es la viña, somos tú y yo, ese sembradío donde Jesús fue enviado como atalaya para vigilar ese sembradío, donde nosotros somos los pámpanos para dar las uvas como frutos. Y Jesús es la vid que nosotros estamos prendidos. Esa vid, Jehová Dios lo envió para vigilar ese sembradío que somos nosotros. ¿Y saben qué hizo los seres humanos? Lo mataron. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y observa muy bien qué hicieron con ese atalaya que Dios envió a vigilar por su pueblo, por todo ese sembradío de uvas que Jehová Dios preparó. Fíjese lo que dice la palabra. Solamente hay que tener revelación. ¿Cómo es posible que unos hombres vean esa palabra y no puedan ver lo que yo puedo ver? Porque yo no veo con mis ojos, yo veo lo que Dios me muestra que yo vea para podértelo predicar. Y yo quiero que entiendas y abras tu entendimiento. Relájate, relájate, no estés apretado tu corazón ni tu alma. Relájate, recíbelo de parte de Dios. Esto es revelación de Dios. Y te va a edificar mucho, porque eso ya sucedió, nada podemos hacer. Y lo mismo está pasando con los atalayas que nos hemos puesto en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, versículo 33 a 40. Escuchen este otro ejemplo. El dueño del terreno sembró una viña, ahí estamos. Jehová Dios te sembró a ti aquí en la tierra. Sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó, ¿por qué construyó un cerco? Porque el pueblo de Dios era elegido, muy elegido, y somos elegidos por Dios, y tenemos un cerco, cuidando de esa viña que Dios sembró. Preparó en un lugar para hacer vino con uvas. El vino representa la unción, con las uvas que cosecha. Construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando Dios le dio el cargo a los sacerdotes, les rentó esa viña que somos los seres humanos que Dios escogió, esos sacerdotes y todos los pastores hoy en este momento, Jehová Dios se llevó a su hijo y lo va a enviar nuevamente, pero eso fue por un tiempo. Dice el versículo 34, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió a sus sirvientes para pedir parte de la cosecha que le correspondía. Cuando Jesús, antes de que viniera Él, habían venido profetas, habían venido muchos ungidos de parte de Dios a recibir esa cosecha. ¿Y saben qué hicieron? Igual lo que dice la palabra aquí, en el versículo 31. Pero los que alquilaron la viña trataron mal ¿a quién? A los profetas esos que te estoy hablando, y sirvientes, y a uno de ellos lo golpearon, y a otro lo mataron, y a otro le tiraron piedras. Versículo 36. Entonces el dueño envió a más sirvientes que al principio, pero que los hombres trataron igual. Versículo 37. Finalmente, el dueño, Jehová Dios, el dueño envió a su hijo porque pensó, estos hombres sí respetarán a mi hijo, a Jesús. A Jesús. Él lo envió pensando que ya los profetas los habían maltratado, los habían tratado mal, los habían matado, los habían agarrado a pedrada. Todo eso sucedió. Entonces Jehová Dios pensó de que si enviara a su hijo, nosotros como humanidad lo íbamos a respetar. Dice, esos hombres sí respetarán a mi hijo. Versículo 38. Pero cuando los hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña cuando el dueño muere.
muera, vamos a matarle, así nos quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, pregunta, ¿qué piensan ustedes que hará con esos hombres? ¿Qué piensas tú que hará Jehová Dios con todos aquellos que mataron a Jesús? ¿Qué piensas tú cuando tú desprecias a una atalaya que Dios ha escogido? ¿Qué piensas tú? Porque fui enviado por Jehová Dios a predicarte esta verdad. ¿Qué piensas tú que hará Jehová Dios contigo que has despreciado a la atalaya para tu vida? ¿Qué piensas tú que hará Jehová Dios cuando tú no has podido tener el discernimiento de qué es verdad y qué es mentira? De qué es un verdadero atalaya y qué no lo es. ¿Qué piensas que hará Jehová Dios contigo? Así como los sumos sacerdotes y los ancianos eran los constructores y no conocían la sana doctrina ni sus leyes, así también nosotros tenemos que entender de que muchos de verdad no reconocen la sana doctrina de Cristo ni sus leyes. ¿Por qué no lo reconocen? Porque simplemente lo desechan. Porque así como dice, cuando el dueño venga, y no han reconocido la sana doctrina y defienden su religión más que la sana doctrina de Cristo, de verdad, ¿qué pensarán? ¿Qué piensas tú que va a hacer Jehová Dios? ¿Te va a destruir? Por supuesto que te va a destruir. Tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra. Existe muchísimo trabajo para los atalayas verdaderos. Por supuesto que existe muchos trabajos. ¿Saben por qué existe mucho trabajo? Porque ya hay muchas religiones, porque ya hay muchas divisiones, muchas denominaciones. Ya han pisoteado el sembradío de Jehová Dios, todo lo espiritual de Jehová Dios lo han pisoteado y lo siguen pisoteando con sus falsas enseñanzas y falsas religiones. ¿Por qué nos mandó Dios a vigilar ese sembradío? Porque mucha humanidad sigue pisoteando la viña de Jehová Dios y la sigue pisoteando con falsas enseñanzas. En Juan 6, 36 y 39, fíjense cómo un hombre, un varón, vamos a dejarlo ya no pastor, un esposo, pisotea la viña de Dios, sí, porque esos hijos solamente se los prestó. Esos hijos solamente son prestados. Y ese hombre ha pisoteado la viña del Señor. Ha pisoteado y sigue pisoteando porque piensa, es que yo así soy. Sin pensar de lo que Jehová Dios quiere que tú hicieras con esa viña que no te pertenece y que vas a dar cuenta. ¡Qué tremenda cosa vas a pagar por haber pisoteado la viña del Señor! Porque tus hijos no son tuyos, le pertenecen a Dios. Y es tu responsabilidad, varón. Es tu responsabilidad, hombre. Es tu responsabilidad, esposa. Es tu responsabilidad de hacer entender a ese hombre de que ya deje la flojera, que deje, que se ponga a estudiar la palabra, que haga más cosas por buscar la presencia de Dios, porque esa es la única manera de poder obtener la visión. Dice la palabra, torre fuerte es el nombre de Jehová Dios. A él correrá el justo y levantado será para poder dirigir a su familia. Nosotros no podemos dirigir a nuestra familia sin ir a la torre fuerte. No se puede. Definitivamente no se puede. Obtendrás una visión espectacular o obtendrás una visión terrenal. ¿Cuál quieres? La visión donde solamente te paran. Fíjese dónde estoy parado yo. Solamente si volteo hacia arriba veo el techo. Y si volteo a los lados veo paredes y quizás una puerta de salida, pero no tengo una perspectiva de lejos porque las paredes me estorban. Pero si yo saliera de aquí y tuviera la perspectiva que Dios tiene, por Dios, qué visión tan grande nos da Dios. Esa es la visión que Dios te quiere dar a ti, hombre. Solamente te dice, deja de ser flojo, deja de girar solamente en tu cama, de un lugar a otro, de otro lugar a otro. Solamente Dios te pide, busca más la presencia de Dios, ora más, lee más la palabra y eso te va a llevar a horizontes donde Dios te quiere llevar. Dice en Juan 6:36 y al 39 en el lenguaje actual, como les dije
Ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme. Cuando vengan, yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue el que me envió. Mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, yo soy su Hijo, y tengan vida eterna. Todo lo que Jesucristo le ha dado a Dios no se va a perder. ¿Y por qué entonces se pierden muchos? Porque muchos vuelven a pecar, empiezan sutilmente las cosas. Primero comienzan suavemente. Un tiempo desperdiciado por ahí, otro tiempo desperdiciado por allá, y entre tanto tiempo desperdiciado, y hablo de desperdicio porque solamente nos las pasamos en cosas del mundo, en cosas de Dios. Saca un 100%. Vamos a pensar que el 100% son 24 horas. Réstale tus 8, 10 horas que te la pasas dormido normalmente en la noche. Ya cuadrarían, si le quitas 10 horas a las 24 horas, te quedan 14 horas. De las 14 horas, ¿cuánto tiempo tú crees que ves televisión? Ese tiempo es desperdiciado. ¿Cuántas horas? Réstale. ¿Qué tiempo le dedicaste a Dios? Oré los alimentos. Ok, 1 minuto, 2 minutos, estamos hablando de 24 horas. Te quedan 14 horas después de haber dormido. A Dios no le desagrada que tú duermas. Para eso te estableció la noche. Pero le desagrada que tú duermas en el día y desperdicies tiempo viendo películas, viendo televisión solamente. A Dios le fastidia eso. Dios quiere que busquemos más su presencia, porque eso es el valor de la humanidad. Nosotros no tenemos, si buscamos en una televisión un valor, absolutamente no va a haber ningún valor. Ningún valor. No vamos a aprender nada, no nos va a acercar a Dios. Lo que nosotros solamente vamos a contar, hacer la perspectiva un poco más grande. De todo el año, si nosotros sacáramos la suma de todo lo que hemos dormido en el año, en los 366 días, y si buscáramos todo, te darías un escandaloso resultado, de decir, wow, todo ese tiempo desperdiciado. Y lo más tremendo es cuando tú saques lo que buscaste en la presencia de Dios. Nada. No significa nada. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, decimos, y yo quiero pedirle a Dios, yo quiero decirle y pedirle a Dios, úsame, ayúdame. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer si yo todo lo he desperdiciado? Si yo solamente me la paso, en lugar de velar por mi familia, me la paso dormido, me la paso televisión, me la paso... ¿Cómo? O sea, a la hora de pedir, Dios, ayúdame. A ver, ¿tú me buscaste? Si Dios te pudiera hablar así audiblemente, dijera, ¿de verdad tú me buscas? ¿De verdad tú eres la persona que se la pasa orando? ¿De verdad se la pasa leyendo la palabra? ¿Se la pasa adorando con alabanzas? ¿De verdad haces eso? Si Dios te pudiera preguntar esas cosas, entonces nosotros dijéramos, sí Dios, yo te he buscado. Te he buscado de día, de noche. Todo el día yo estoy buscando tu presencia. Todo el día yo la paso leyendo la palabra o oyendo alabanzas de adoración. Me la paso así. Y por eso que hoy yo te pido de que tú me ayudes. Entonces las cosas serían distintas. El atalaya sería un atalaya verdadero. No un atalaya en sus circunstancias, sino en la atalaya que Dios ha escogido. Dice en Ezequiel 3:18 al 21, si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta, tú no lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado. En cambio, si tú le adviertes que debe de apartarse del mal y no hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Aquí está. Puede ser de que una persona ha estado en la salvación y vuelva a hacer lo malo. Escrito está.
Dice en el versículo 20, puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Está escrito. Entonces toda esta palabra es para aquellos que hemos obtenido la salvación, pero podemos llegar a hacer lo malo. Por supuesto, está escrito que podemos hacerlo, la humanidad puede hacerlo. Si yo lo pongo en peligro de muerte y tú no le adviertes, morirá. Es por eso que a mí Dios me dijo, adviérteles a todos aquellos que se creen cristianos, que piensan de que ya obtuvieron la salvación y que nunca la van a perder, adviérteles de que esas personas son las que han dejado el bien y están haciendo el mal. Esas personas ya no tienen la salvación. Adviérteles. Al fin y al cabo, si tú les adviertes y ellos no te hacen caso, ellos morirán, pero a ti no pasará y no proclamaré esa sangre para ti. Y yo te advierto, pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo, cuida tu salvación porque estás a punto de perderla. Y si no es que ya la perdiste, busca a Dios hoy que puede ser encontrado. Dice la palabra, no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. No va a tomar en cuenta lo bueno que tú hiciste antes. Dios no lo va a tomar en cuenta cuando tú volviste a hacer lo malo. Así está escrito. Dice en el versículo 21, en cambio, si le adviertes y dejas de pecar, si yo te estoy advirtiendo y lo has entendido y suspendes de dejar de pecar, porque tú tienes el sello del Espíritu Santo, que tú tienes la garantía de la salvación y dejas de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Seguramente, de verdad, los que oyen esta palabra y oyen las advertencias, la abrazan y la atesoran porque saben que viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios a las iglesias locales, donde muchos atalayas los han elegido hombres, pero aún con todo Dios está involucrado en eso porque Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo de que ese pastor, aunque no lo eligió Dios, pero lo eligió el hombre, Dios lo permitió, pero a ese hombre, a esa mujer, Dios le va a pedir cuentas. Dice en 1 de Pedro 5, versículo 1 al 4, en Dios habla hoy. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones, de ustedes. ¿De quién? Pedro no está haciendo como mandando a todos aquellos pastores de las congregaciones. No les está mandando, les está exhortando. Fíjense de qué manera lo empieza a decir. Quiero aconsejar. No te está mandando, te está aconsejando. Ahora los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere, no forzosamente ni por ambición al dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si ustedes fueran los dueños de las que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria y la corona que jamás se marchitará. Nosotros, como atalayas, nos dice la palabra de Dios, compórtense, no como si ustedes fueran los dueños. ¿Cuántos no has oído tú que le dices, ay, es que me están robando mis ovejas? ¿No has oído esa frase? Amén. Y la palabra dice, compórtense, no como si fueran los dueños. Nosotros solamente tenemos, como dice el versículo 2, cuiden a las ovejas de Dios, que han sido puestas a su cargo, pero no como dueños. Y eso hace que ser la diferencia de un atalaya llamado por Dios a un atalaya llamado por hombres. Las atalayas llamados por hombres, seguro que se van a adueñar de las ovejas y las van a agarrar y no van a querer soltarlas. No, me están robando mis ovejas y aquel que se fueron para otro lado y así. Entonces tenemos siempre que preguntarnos algo. Pregúntate esto. Y yo te invito también a ti que tú estás en la sana doctrina de Cristo y todos los que se congregan conmigo, pregúntense esto. En la congregación donde asisto, ¿cuenta con centinelas y velan por la unidad? Esa pregunta debemos hacerlo. Si ese centinela es un ejemplo
ese centinela es alguien que vela por la unidad, entonces es un centinela que Dios ha llamado. Entonces nosotros tenemos que decir como dice Dios en Efesios 4, 1 al 6. La palabra de Dios dice, yo que estoy preso, y está hablando Pablo, o Dios a través de Pablo, yo que estoy preso por servir, por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Una sola esperanza. No está hablando que la salvación ya quedó como un sello, no. Hay una esperanza. La esperanza habla de que está allí y tengo la esperanza de que la salvación no está aquí, está allá. Y yo tengo la esperanza que cuando yo llegue allá, al fin del mundo, tengo la esperanza de que si mi travesía, si yo soy bien guiado, si mi atalaya me está guiando por el camino correcto, allá está mi esperanza de mi salvación al final del camino. No es que ya la tengo, mi esperanza está allá, no está aquí, en el presente. No puedo decir, es que yo no pierdo mi salvación. ¿Cómo puedes decir eso si no has llegado allá? Es una esperanza. Solamente la salvación es esperanza y no puedes hacerla presente porque es esperanza, porque ha llegado hasta allá, tienes que llegar para obtener la salvación. La salvación te la garantizó y te han sido sellados, sí, pero todo sello se puede borrar cuando tú te comienzas a portar mal. Lo leímos en la palabra, y te lo puedo enviar esta predicación, así como está escrita, te la puedo enviar para que tú la medites. Y las razones, cuando tú me pidas lo que yo predico, yo te lo envío en PDF para que tú lo analices en la escritura, porque eso es importante, como los bereanos, para ver que lo que predicamos aquí es verdad. Sean humildes y amables y pacientes, y bríndense apoyo. Ese es el mandato de Dios. Solo hay una iglesia, no muchas iglesias, solo hay una iglesia, la iglesia gloriosa de Jesucristo, la que estamos reedificando, donde no hay paredes, donde hay personas formando esos muros espirituales para que la presencia de Dios habite en medio de nosotros. Eso es. La humildad va a quitar todo orgullo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Nada, de verdad, nada, la palabra exhorta con mayor énfasis que la humildad, que destruye todo orgullo. La palabra de Dios también nos habla de ser diestros. No diestros porque somos derechos, no. Diestros quiere decir que una habilidad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 44:1. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra, y misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Me adiestra para la batalla. ¿Cómo voy a ser adiestrado si mi atalaya no es un diestro en la lucha? ¿Cómo ese hombre que está como padre de familia va a ser un buen atalaya? ¿Cómo va a ser un diestro si Jehová Dios no lo ha adiestrado en la batalla, en la lucha? Él solamente ha visto paredes, él solamente cierra la puerta y piensa de que está a salvo cuando el peligro es él. Porque el peligro más grande es no tener a Cristo en su corazón. El peligro más grande no está afuera, está adentro, en su casa, en tu corazón.
Y eso es lo que Dios me ha mandado, advertirte a ti, esposo, varón. A ti te llamó como atalaya y tienes que entender esto. Tú eres el atalaya de tu casa. Basta de tanta película, basta de tanta televisión, basta. Busca a Dios, más tiempo para Dios. Lee más la palabra, busca a Dios. Hoy busca a Dios para que seas un buen atalaya, que seas un buen esposo, que seas un buen padre, que seas un buen vecino, que seas un buen hijo de Dios. Busca a Dios, Él te quiere adiestrar en la batalla. Él dice en la palabra de Dios: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Quieres que Dios te adiestre? Búscalo. Él quiere adiestrarte. Él quiere hacer de ti un buen esposo. Él quiere hacer de ti un buen padre. Él quiere hacer de ti un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Él quiere que tú llegues en esa esperanza a obtener la salvación. La salvación está allá. No está aquí. Está allá. En el final de los tiempos. Así que, ¿de qué hablas cuando dices la salvación no se pierde? La visión puede perderse cuando es borrosa y no puedes ver el horizonte y se pierde. No puedes ver lejos porque solamente crees que la salvación, cerrando la puerta, está la salvación aquí adentro. No, la salvación no está aquí, la salvación está allá, al final de los tiempos. Y esa es la esperanza. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarles su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Yo doy gracias a Dios por todos aquellos que lo que yo predico lo ven de parte de Dios y no como un ser humano. Y es verdad, este mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Esa es la ventaja de tener una sana doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en la palabra que estamos leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice que este mensaje es de Dios y hace que confían en Él, cambien su manera de vivir. La manera de vivir se transforma cuando nosotros tenemos palabra sana, la palabra que envió a Jesús a predicar Jehová Dios. Hay una perspicacia. ¿Saben cuál es la perspicacia? Te estamos hablando de la salvación. Allá está la salvación. Bueno, la perspicacia sería de que si está tan lejos, yo debo de usar unos binoculares o quizás un telescopio para ver a la distancia todos los detalles que me pide para poder llegar allá donde está la salvación. La salvación, te recuerdo, no está aquí. En el presente no está aquí, está allá. Porque el juicio no está aquí. Aquí solamente estamos buscando a Dios porque todavía se puede encontrar. Pero allá vendrá el juicio y allá será condenado o salvado. Allá, en el juicio. Entonces la perspicacia espiritual habla de cosas que son inadvertidas, que no se pueden ver, ¿qué son las cosas inadvertidas? Bueno, te voy a hablar de algo que todos conocemos ahorita. No lo podemos ver, pero es inadvertido un virus que le llaman coronavirus. Es inadvertido. La perspicacia hace que tú te pongas una máscara con un visor y te pongas un respirador. Eso es la perspicacia porque no ves al enemigo, pero sabes que pueden matarte o puede afectarte. Entonces, la perspicacia espiritual son las cosas que dicen, no pasa nada. Yo, pues que no lo siento así. La perspicacia hace de que diga, no, sí está pasando. ¿Cómo que no? Sí está pasando. Yo estoy pasando mucho de mi tiempo perdido en cosas que de verdad no son aprovechables y para Dios. Tú pregúntate, lo que tú estás haciendo, lo que más te pasas tiempo haciendo, ¿lo haces Dios que se goce por lo que tú estás haciendo? ¿O solamente eres un ser humano que vive por vivir, que despierta, está vivo, come y llega la hora de desayunar, comer, cenar y está haciendo eso? Pero
para Dios, ¿qué estás haciendo? Eso tenemos que buscar. Las cosas que a Dios le agradan, que tú estés buscando. Nosotros los seres humanos fuimos hechos con un propósito de adorar a Dios. Ahora, pregúntate, ¿lo que tú haces es una forma de adoración a Dios? Si tú respondes que sí, gloria a Dios por ello. Si respondes que no, entonces modifica, cambia, transforma tu manera de vivir. Cambia, dice el versículo al final, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de vivir. Dios ya te lo dijo, ahora tú tienes el poder de decirle a Dios, ayúdame a cambiar mi manera de vivir. La perspicacia espiritual nos ayuda a amplificar distantes horizontes. Nos podemos ver incluso en la oscuridad. Esa visión nos ayuda a ver en la oscuridad del pecado, donde el pecado dice de que no pasa nada. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4 al 11, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. ¿Cómo no vivimos en la ignorancia? No vivimos en la ignorancia porque podemos ver lejos y podemos ver desde arriba como Dios nos muestra. No estamos en la ignorancia, vemos claramente lo que nos está afectando. Muchas veces los seres humanos tienen problemas en el matrimonio porque no pueden ver qué es lo que les está afectando en el matrimonio. Entonces cuando llega una atalaya a tu casa y tú le dices, es que yo no entiendo, ¿cuál es el problema de mi hogar? Yo diezmo, yo ofrendo, yo leo la palabra, si la atalaya tú lo llamaste para que discierna cuál es el problema en tu casa, seguramente el atalaya te va a preguntar, lo primero que te va a preguntar no es que si se pelea, te va a preguntar, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas al servicio de Dios? ¿Cuántas personas estás discipulando? Dice, ¿y por qué me pregunta eso si le estoy diciendo que mi problema yo tengo en la casa? Es que tu problema es que no buscas a Dios. Ese es tu problema. Tu problema principal es que te has alejado de Dios. Y el atalaya está mirando de que tu problema son ocasionados porque tú te has distanciado de Dios. Y por esa razón hay problemas en tu casa. No, los problemas no llegan por sí solos, los problemas están porque la falta de buscar la torre fuerte que es el nombre de Jehová Dios, a Él corren los justos para que sean levantados y obtengan su visión. Es por eso que cualquier problemita es un problemón. Es por eso que existe el cochino carácter. Es por eso que existen los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque comienzan sutilmente, sin perspicacia, sutilmente. Ay, no pasa nada. Ay, no pasa nada. Sí está pasando. Cuando decimos que no pasa nada, es cuando más están pasando cosas. Dice la palabra de Dios, continúo leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11, el 5. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir en plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alertas y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, ¿no ves tú que esas personas viven tan despreocupadas? Tan despreocupadas así, de que viven así tranquilamente, piensan de que la salvación ya la trae aquí, en la bolsa, o aquí en la bolsita, o en la bolsa de mano, no sé, ahí la traen guardada la salvación. Entonces viven despreocupadamente, y la palabra advirtiéndoles, ¿no? La palabra diciéndoles aquí en el versículo, en el 6, dice, por eso debemos mantenernos alerta. ¿Cómo te vas a mantener alerta si no estás buscando la presencia de Jehová Dios? ¿Cómo te vas a mantener alerta si tu perspectiva es que tú cierras la puerta y quizás le pones candado por dentro y pones cerrojos todo por dentro? Si el problema está dentro, no afuera. Tu problema está dentro y dentro de tu corazón. No lo busques en los rincones, no está en los rincones de tu casa. Está en tu corazón. Y Dios me mandó a predicarte esta palabra porque Dios quiere que tú despiertes, que tú entiendas y busques más la presencia de Dios. Vamos, te invito
a buscar a Dios, porque hoy puede ser encontrado. Dice el versículo 7, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el progreso del Señor Jesús, realmente viven en oscuridad. ¿Cuántos creen, hermanos en Cristo, y lo pongo entre comillas, hermanos en Cristo, que se toman sus cervezotas, sus caguamotas, sus highball? ¿Cuántos crees que existen? Mi hermano, por Dios, no caminemos en eso, porque Dios no me envió a predicarte de borracho. Solamente lo menciono porque aquí dice que viven tan despreocupadamente, su salvación no se pierde. Y dice la palabra en el versículo 7, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el progreso del Señor Jesús, realmente viven en oscuridad. ¿Cómo pueden ver a distancia si viven en oscuridad? Si lo único que nos puede añadir a nuestra visión es la luz del día. Y si viven en oscuridad, ¿ustedes creen que podrán ver? No pueden ver ni siquiera aquí, porque está oscuro. ¿Cómo podrán ver su salvación? Por Dios, es inaudito, eso es algo que no se puede ni siquiera de pensar. Versículo 8, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alertas y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos puede proteger del pecado como una armadura, si no dudamos nunca de nuestra salvación. Esa seguridad nos protegerá como un casco. Si no dudamos de nuestra salvación, ¿cómo podrías tú dudar de la salvación? La salvación, si tú piensas de que la tienes ya en tu bolsillo, te equivocaste. La salvación está allá. No puedes traerla a nadie, ningún ser humano en el presente. La salvación no se disfruta en la presente. Es salvación. Nadie es salvo ahorita. Nadie. Solamente caminamos con la esperanza de salvación. No con la salvación. Caminamos en la fe, pero no en la salvación. La salvación está allá. No se mueve. Allá está. Al final de los tiempos. Entonces, tú no vives en la salvación, vives en la fe, pero si su fe no está apegado a las Sagradas Escrituras, tu fe es vana, tu fe no sirve para nada, tú has perdido la noción del tiempo, caminas y vives en la oscuridad, no ves, piensas que ves, pero no ves, porque Dios, dice el versículo 9, porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo si nuestro Señor Jesucristo no ha regresado? ¿Cómo vamos a obtener la salvación si el día de hoy regresara Jesucristo? ¿Serías tú salvo? ¿De verdad? Pregúntate eso. Dice el versículo 10, porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos, cuando Él vuelva. No estamos hablando de que ya la salvación aquí, es que Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre Él está en medio de nosotros. Sí, cuando estamos en oración, cuando estamos reunidos, pero no estamos hablando de salvación. La salvación, Jesús la trae cuando Él vuelva. Ahí viene la salvación, pero Él no ha vuelto. Así que la salvación está en la esperanza. Por eso, dice el versículo 11, por eso, anímense los unos y a los otros, ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. ¿Cómo va a fortalecer la vida cristiana si no estamos obteniendo sana doctrina de Cristo? No se puede fortalecer. Si entre los que oyen y existen, algún hombre, alguna mujer vela espiritualmente por otra persona, yo quiero que tu mujer, y que te dicen, es que es mi mami espiritual, es que es mi papi espiritual, bórrate esas tonterías de la mente porque estás en contra de lo que Dios ha establecido. A nadie llamen Padre, porque un solo Padre tenemos y está en los cielos. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. El único Padre espiritual es uno y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Ni Jesucristo vino a usurpar eso. Sin embargo, hay unos falsos atalayas que se adjudican ser padres y madres espirituales de muchas personas. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 15 al 23. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso
Y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y les doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que le haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y a la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Nosotros tenemos la esperanza, ese gran valor de la esperanza de la salvación cuando Jesucristo vuelva. Dice el versículo 19, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. La esperanza tiene un gran poder, porque nos motiva, porque tenemos la esperanza. Estoy pasando por esta situación, sí, estoy pasando por lo que tú quieras, pero yo tengo la esperanza de la salvación. Ese es el poder de Dios que no tiene límites. Versículo 20. Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en los cielos a la derecha de su trono. Con ese mismo poder Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad sobre todo lo que existe en el mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo su poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es por la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Y eso es lo que nosotros vemos. El atalaya principal es Jesucristo poniéndonos. Él vela por su pueblo, sí, vela por su pueblo. Así el Padre debe velar por su familia. Segunda de Pedro 1, 3 al 9 dice en la Reina Valera, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Cuando habla de que tiene la vista muy corta, es que su visión es miopía. ¿Cómo va a ver la esperanza si solamente puede ver las cosas de muy cerquititas, así, tan cerquititas, así? Porque es miope. ¿Cómo va a poder ver la salvación que está tan lejos? ¿Cómo va a poder ver si su problema es que no tiene virtud, no tiene dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, virtud, fe? No tiene. ¿Cómo va a poder ser participante de la naturaleza divina, que es la salvación, si es miope? Porque dice la palabra de Dios aquí en el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Habla de miopía. Muy corta. Es más, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es tan miope que Dios lo considera ciego, ya ciego espiritual. Dice en Isaías 56, 10 al 12. Ustedes, jefes, está hablando jefes, ¿quién es jefe? El esposo, el papá. Está hablando del pastor, está hablando del atalaya, está hablando, ustedes jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos. No se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, no hacen ni dicen nada, les gusta mucho dormir, se pasan la vida durmiendo y soñando. Ustedes, jefes de mi pueblo, son como perros hambrientos que nunca se llenan, son gente que no entiende nada, cada uno va por su camino, siempre detrás de sus ganancias. Ustedes, jefes de mi pueblo, dicen, vengan, vamos a emborracharnos y mañana haremos lo mismo y beberemos mucho más. Eso hacen muchos pastores y muchos que están a cargo de su familia.
pastores que dormitan, que andan ansiosos en pos del mundo. Oremos al gran pastor, a Jehová Dios de los ejércitos, para que mande pastores verdaderos, que mande atalayas verdaderos, y aquel hombre que ha oído esta palabra, que Dios lo transforme en su manera de vivir, que haga las cosas que ha dejado de hacer, que busque más la presencia de Dios. Oremos y regocijémonos en nuestra esperanza de la salvación, no en la salvación que traes en tu bolsillo o en tu billetera, sino en la salvación que tenemos la esperanza para obtenerla. ¿Ya te la dio Dios? Sí, porque Dios habla en profecía. Dios habla en darte una garantía, y la garantía es siempre y cuando las promesas son para los obedientes. No puedes adjudicarte una esperanza, porque la esperanza está al final del tiempo. Y ni siquiera, a lo mejor tú vas a llegar al final del tiempo, vas a morir antes, pero moriste en la esperanza, porque si moriste en la esperanza, vas a resucitar para llegar a esa corona. Pero si moriste sin esperanza, entonces cuando tú despiertes de la muerte, vas a ver tu negro final en el infierno. Yo quiero orar por ti, para que esta palabra, en lugar de provocar una murmuración, provoque una estimulación de decir, ya entendí, otra vez Dios me habló, ya entendí y yo voy a buscar de ti, Padre. Voy a buscar de ti. Padre, en esta hora, yo me pongo delante de tu presencia y me despojo, sí me despojo de toda contaminación. Puedo sentir, Padre, de que no ha sido grato para muchos, pero tú me has elegido como atalaya de tu pueblo. No como alguien que dirige sus vidas, sino como alguien que mira el peligro que tú me permites ver desde la perspectiva de tu presencia. Padre, yo le he advertido a tu pueblo y les he hablado la verdad y les he dicho de que velen por sus hijos, por su esposa. Les he dicho, si es que hay un ministro, les he dicho, Padre, de que tú me has enviado sobre ese pastor para advertirle de que ellos deben de seguir vigilando por las ovejas que son tuyas, Padre, y no son de ellos, que no tienen que actuar como si fueran ellos los dueños. Se los he dicho, Padre, porque tú me mandaste a decírselo. Les he dicho también de que a todos aquellos que no corrigen a sus hijos con vara, están actuando con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y que tú quieres enseñarles y mostrarles cómo usar la vara de corrección con sabiduría de lo alto. Padre, quiero bendecir a tu pueblo. Y yo quiero bendecirlo porque tú me has dado un nombre, me has elegido para bendecir a tu pueblo. Me has dado la unción para bendecir a tu pueblo. Yo quiero levantar mis manos en señal de rendición ante la presencia tuya, Padre, porque quiero bendecir a tu pueblo, no con una unción terrenal, sino con una unción de una atalaya elegido por Dios para bendecir a tu pueblo. Y yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, te bendigo a ti, Padre de familia, y declaro la unción de lo alto, de Jehová Dios de los ejércitos a través de mi vida, para que llegue a tu vida, a tu corazón, y tú puedas entender y comprender y actuar y cambiar tu manera y estilo de vida. En el nombre de Jesucristo, yo sé que Jehová Dios ha puesto un gran poder sobre esta oración para que tú seas conmovido y transformado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.